control del aparato del Estado. Quienes querían cambios profundos en paz, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fueron asesinados. Desde ahí se sembró la guerra en El Salvador como un enconado esfuerzo para evitar que triunfara la revolución. Con ese propósito, militares y terratenientes, entre otros conservadores a ultranza, azuzaron a los escuadrones de la muerte en una guerra contra toda la población sospechosa de ser revolucionaria o simpatizante de los revolucionarios. Fue una época de luto para todo el país. Cada noche cientos de jóvenes eran secuestrados de sus casas. Cada día amanecían tirados en las calles o barrancos numerosos cadáveres con evidentes señales de tortura, mutilados, despedazados. Entonces comenzó el éxodo. Más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas se vieron obligados a dejar el país. En casa de los Manzanares Monjarás, pintada en la puerta, apareció una mano blanca. Era la amenaza de los escuadrones de la muerte. Los esposos Manzanares, junto a sus 2 menores hijos, Melina y Paco, se refugian en Costa Rica. Paco desde allí entra en contacto con dirigentes del entonces Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y continúa sus tareas revolucionarias que desempeñó en el exterior y en el frente de guerra, tareas que culminaron físicamente hasta el último día de su asesinato, mas su estandarte de lucha aún está vigente. Francisco Antonio Manzanares Monjarás, Paco Putumay, fue asesinado exactamente el 8 de octubre de 1996, el mismo día que fue asesinado algunos años antes Ernesto Guevara de la Serna, el guerrillero heroico conocido mundialmente como el Che. Lo atacaron a las 2 de la tarde en la colonia satélite de la calurosa San Miguel, bajo un fuerte operativo policíaco compuesto por 11 efectivos fuertemente armados con fusiles M16. Ignoro con qué avieso propósito en dicho operativo había hasta un equipo de filmación. Le mandaron manos en alto y por la espalda le apuntaron con fusil. El proyectil destruyó un montón de sueños, dejó escondidas una miríada de canciones y un río de poesías por nacer, pero dejó intacta la rebeldía de los poetas guerreros. ¿Por qué lo mataron? Francisco Manzanares Monjarás era un hombre de prestigio. En él la vida y la muerte eran apenas 2 instantes superpuestos. Él escribió: ¿hasta qué hora será vida esta muerte? Con Paco conversaban los espíritus de toda condición, inclusive los fantasmas. Por eso escribió: Casanova me dijo, tengo un presentimiento, y después se fue. Al otro día jugamos naipes viendo su cuerpo que ya no se movía. ¿Por qué lo mataron? Y escribió: fácil nos acusan de subvertir el orden, de dinosaurios revoltosos, de no entender la nueva democracia y de querer volver al pasado como si nuestra hambre fuera cosa del pasado, cuando andamos pasados pero del hambre. ¿Quién mejor que Paco para presagiar? En un poema que a continuación digo: ¿qué será de mis ideas y de mis frutos? De mi último pensamiento de cara al sol, de mis amigos que se quemaron como yo, de esas esperanzas voladoras de mañana embriagadas y de mis más ansiados deseos de vivir en libertad. ¿Quién mejor que Paco para decir: alguien podrá perdonar a mis asesinos mi angustia, la paja inmensa y eterna de un país con oportunidades, sin violaciones de los más elementales derechos, como son la comida, las escuelas, los hospitales con camas suficientes, medicinas y médicos para salir adelante de enfermedades tan curables como una diarrea o un vómito después de comer frijoles parados. Y decir además: aceptan como ciegos esta vorágine de envidias y odios sin cambiarlas, sin ilusiones. Mala trampa que nos tendieron. Me gusta escribir estas palabras sin remendadas. ¿Quiénes lo mataron? La Policía Nacional Civil, la PNC.
En verdad debería llamarse peligro nacional camuflajeado. PNC por ser guarida de muchos criminales profesionales de la nueva y vieja derecha. Y hay de aquel que siga diciendo que es revolucionario. ¿Por qué murió Paco Cutumay? Por amar la palabra desnuda. Al final de ese amor le costó la vida. Si tan frágil eran sus palabras, ¿por qué lo mataron? Sin embargo, desde su poesía, desde su canto, desde su testimonio de lucha y de su destino, Francisco Antonio Manzanares Monjaraz dejó alzada una pregunta: ¿por qué conformarnos? Rafael Paz, en el prólogo de un libro, dice: este escrito fue parte del prólogo que el poeta y psicólogo salvadoreño Rafael Narváez Paz escribiera para el poemario de Paco Cutumay, Desnudando la Palabra, el libro que el padre anda, ¿verdad? Y que se llama Desnudando la Palabra, justamente porque eso trataba de hacer Paquito Cutumay, ¿verdad? Así es que por ahora la consigna que dice y que quiere levantar y seguir levantando Marina Manzanares, conocida por Mariposa, es no a la impunidad, ni perdón ni olvido. A 13 años del asesinato político de nuestro Paco Cutumay, continuamos exigiendo que se investigue a los jefes policiales de la PNC que dieron la orden de este cínico asesinato, del cual únicamente se capturó, entre comillas, a 2 policías a quienes a pocos meses de prisión les dejaron en libertad por buena conducta. La familia Manzanares Monjaraz ha sido por siempre víctima de las derechas, quienes han sabido camuflajear esos crímenes y difamar a la familia. Es doloroso que de una manera muy simplista y que se vuelve cómplice de la impunidad, algunas personas prestan credibilidad a las argucias y malintencionados rumores difamatorios que la ultraderecha y sus criminales a sueldo hacen correr entre la gente a manera de encubrir a los asesinos de decenas de hombres y mujeres que han sido vilmente asesinados por causas políticas, como lo del crimen de Paco Cutumay, el de sus padres, los esposos Manzanares Monjaraz. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nunca nos abandonan en esta lucha contra la impunidad. Gracias por tomarse el tiempo de leer este prólogo que recoge en parte la historia de nuestro pequeño gran luchador por la justicia, Paquito Cutumay. Esto dice Marina Manzanares. Muchísimas gracias.